Gracias a Dios. Qué bueno estar aquí con ustedes, hermanos. Qué bendición el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Esta adoración última está increíble. Decía en la mañana que tocó las fibras más profundas de mi ser, y agradezco a Dios porque es una iglesia que entiende esa parte, esa revelación de la palabra de adorar a Dios. Y en verdad que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Reciban un saludo desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Allá reciban un saludo de los hermanos, de los pastores. Por allá nos dijeron: salúdenos a la iglesia Peniel de allá de México. Claro, con mucho gusto. Y es bueno estar aquí en casa, nuestra casa. Me acompaña mi hija y mi esposa. Le doy gracias a Dios porque siempre andamos juntos. Es muy rara la vez que yo ando solo, siempre ando con mi amada esposa. Así es que es una bendición. Y bueno, pues vamos a la palabra, ¿verdad? Tenemos el tiempo. Me gustaría que fuéramos a Números capítulo 6, versículo del 22 al 24, 26. Dice la escritura, hermanos: Jehová habló a Moisés diciendo. Esta es la bendición sacerdotal, la bendición, oración de bendición arónica también. Entonces, versículo 23 dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Siguiente versículo: Jehová te bendiga y te guarde. Siguiente versículo: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Versículo 26: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hemos estado por 21 días orando y ayunando todos los días con un programa de iniciamos orando. Después alguien nos da una meditación de la palabra, a los líderes de Peniel y otros hermanos pastores también de Peniel que están bajo mi cuidado. Y siempre hemos invitado en algún momento a uno u otro hermano de diferentes lugares. Tuvimos a Gabriel Díaz también ahí con nosotros en el Zoom con los líderes. Tuvimos al hermano Iván con nosotros también en un tiempo de meditación de la palabra. Y siempre terminamos orando de acuerdo a la palabra que nos dio ese hermano. Si ese hermano nos llevó a hablar de la honra, como en el caso de Iván, pedimos a Dios que traiga honra a nuestras vidas, honra a nuestra familia, honra a nuestro Dios, honra a nuestras autoridades, honra a las personas. Y ha sido un tiempo maravilloso. Esta bendición sacerdotal ha sido un parteaguas en este tiempo de pandemia, donde muchas veces nos hemos olvidado de bendecir y que somos hijos del Rey. Y todos los que estamos aquí somos hijos del pacto. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos del pacto, así es que tenemos un Dios maravilloso. Y entre todas estas cosas siempre nos bendecimos a través de esta hermosa palabra. Y algo que no hice en la mañana lo vamos a hacer en este momento. Me gustaría que se pusiera de pie, amén, y que pudiéramos declarar esta bendición sacerdotal desde el versículo 22, pensando en nuestras autoridades, pensando en su casa, pensando en sus hijos, pensando en su esposa, y poderla decir, amén. Vamos entonces a repetir juntamente esta oración todos nosotros. Levante su mano derecha, por favor. Y entonces decimos: 2, 3. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
paz. Así como está de pie, levante su mano derecha. Padre, yo como siervo bendigo esta iglesia, bendigo a mis pastores, Señor, bendigo a su familia, Padre, y yo creo por tiempos increíbles, por tiempos de refrigerio, por tiempos de poder, por tiempos en donde veremos tu gloria, Padre. Y como platicaba con mi apóstol hace un momento, Padre, yo creo que tú traes, Señor, un tiempo diferente a través de este tiempo. Porque la lectura que nos da esto, Señor, es que tú sigues obrando, sigues trabajando, Padre Celestial, y que no tenemos a dónde ir, solo a ti, Padre, y que tú traerás un tiempo fresco, un tiempo de refrigerio, un tiempo, Señor, de propósitos para nuestras casas, para nuestra iglesia, Señor, y para esta nación, en el nombre de Jesús, y aún para el mundo entero, Padre. Por lo tanto, Señor, te pido que nos bendigas y que nos uses para traer tu palabra, que sea de bendición ahí depositada en el corazón, Señor, que se quede ahí para estar pendiente de ella, Padre. Bendíceme, úsame para poder colocar esta palabra en los corazones y en esta congregación, en el nombre de Jesús, amén. Pues mis amados hermanos pueden ocupar su lugar. Les comento que esta bendición sacerdotal de Aarón es como venir en cascada, ¿verdad? Venir hasta abajo. Y en este tiempo de 21 días de oración y ayuno, yo les decía a los hermanos qué lectura le dan a lo que está sucediendo alrededor del mundo, qué lectura le dan en tu casa, qué discernimiento tienes acerca de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y yo creo, mis amados hermanos, que en medio de todo esto tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, que no lo sorprende nada, absolutamente nada puede sorprender a Dios. Dios es el que nos asombra, Dios es el que nos sorprende por el poder de su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y entre estas cosas, amados hermanos, de 21 días de oración y ayuno, tuvimos a un hermano llamado Beto Corso. Un hermano que tiene 44 años aproximadamente, 44 años de edad. Es un hombre apasionado por Dios, es un hombre que adora a Dios. Pero lo particular de él, hermanos, es que él tiene cáncer en la tercera parte de su cuerpo. Tiene cáncer, está desahuciado. Tiene fracturas múltiples en gran parte de su cuerpo porque el cáncer ha ido carcomiendo los huesos. Tiene 28 quimioterapias, tiene radioterapias, y es un hombre que solamente le dieron 2 meses de vida. Y hace una semana estuvo en Puebla porque está abriendo una iglesia. Predica acostado, no se puede sentar, no se puede parar. Su sistema óseo no le ayuda. Toca la guitarra a pesar de que tiene fracturas en sus brazos y adora a Dios. Él fue un músico profesional y es un hombre que está abriendo una iglesia en Puebla. La semana pasada estaba predicando en la casa con una familia que ha perdido 6 miembros por el COVID. 6 miembros. Y me decía: Gil, pues yo no puedo dejar de predicar. Mi familia me quería encerrar cuando se vino lo del COVID. Le dieron 2 meses de vida, tiene 4 años predicando. Y yo le decía: oye, Beto, ¿y tienes alguna dieta especial? Y él me decía: mire, pastor, como a mí me desahuciaron, el médico le dijo a mi mamá: dele de comer lo que quiera, y hasta ahora, brother, yo como lo que se me antoje. Pero lo más impresionante es que sigue predicando la palabra, adora a Dios acostado. No puede sentarse, no se puede parar. Y eso solo se lo atribuyo a una cosa, hermanos: al poder de la palabra que lo sustenta, al llamado que Dios le hizo para predicar el evangelio. Y es un desafío y es un coscorrón muy fuerte para todos nosotros que tenemos la bendición de caminar, de movernos por nuestro propio pie, con nuestro propio pie, ir y venir de un lugar a otro. Pero Beto está postrado en cama.
Y todos los días usted lo puede ver por el Zoom, por el Face, predicando la palabra. Y decía a su familia: ¿sabes qué, Beto? Te vamos a confinar, ya no te vamos a sacar porque se vino esta pandemia. Y él dijo: no, si a mí ya me desahuciaron. A mí ya me desahuciaron. Y en la voluntad de Dios, si Él quiere, me va a llamar de una o de otra forma. Pero lo que no puedo hacer es predicar el poder de su palabra, la palabra de Dios. Porque tiene que ser oída la voz de Dios, el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes? Ahora, surge una pregunta, amados hermanos: ¿por qué tenemos que predicar la palabra? ¿Por qué tenemos que predicar la palabra? Algunos dirían: porque Dios ordena que prediquemos la palabra, porque Dios desea que el no creyente escuche la palabra. Y está bien, lo sabemos, hermanos, en sí está bien. Y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice lo siguiente: que prediques la palabra. Esa es una orden. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina o enseñanza. Algunos dirían: porque esto es una orden de Dios. Sí. Ahora surge otra pregunta: ¿pero por qué Dios ordena predicar la palabra? Algunos dijeron: porque quiero que los escuchemos. Dios te bendiga, Horacio. Porque la palabra de Dios es vida. Y es cierto, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios redarguye, reprende. La palabra de Dios trae tiempos nuevos, trae una vida renovada. La palabra de Dios trae orden. La palabra de Dios convence al pecador de pecado. La palabra de Dios, hermanos, regenera, restituye. La palabra de Dios es hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más hermoso que yo he encontrado en por qué Dios nos ordena predicar la palabra, a pesar de que segunda de Timoteo 4:2 nos dice que prediques la palabra y es una orden, yo encuentro una razón también muy poderosa. Y es que, mis amados hermanos, escuche esto: la predicación de la palabra de Dios, o la palabra de Dios, es la fuerza. Escuche esto, ponga ojo aquí. Es la fuerza más poderosa del universo. Y ahorita vamos a ver por qué es la fuerza más poderosa del universo. La palabra de Dios, la razón muy fundamental que yo encuentro es porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. No existe algo más poderoso que eso. Y mire, vamos a Génesis capítulo 1, por favor. Dice la escritura, voy a leer desde el primer versículo, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No pierda de vista esta palabra creó, la palabra es bará. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Los eruditos coinciden en que si Dios es un Dios de orden, ¿por qué la tierra estaba ordenada, desordenada y vacía? Y más bien la traducción más fidedigna es que estaba en obra negra. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene lo interesante de este mensaje. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Vamos a ver un común denominador en esto que les estoy leyendo. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de ¿qué? Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Está conmigo? Versículo 9, por favor.
Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue, dice la palabra, así. Versículo 11, por favor. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 14. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra ¿qué? ¿A nuestra qué? Y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si se da cuenta, el común denominador de cada uno de los versículos que hemos leído, lo que sobresale de en este sermón que quiero poner en su corazón, en su vida, y que sea de mucha bendición, es algo que a mí me impresiona. Es algo, hermano, sorprendente. Por eso el sermón lleva como título: lo sorprendente de Dios y del poder de su palabra. Porque si se dan cuenta, algo que caracteriza estos pasajes que acabamos de leer es que Dios habla. Y dijo Dios, luego dijo Dios. Y cada versículo, hermanos, tiene una frase donde y dijo Dios, dijo también, después dijo Dios, luego dijo Dios, hagamos, dijo Dios, luego dijo Dios. Todos estos pasajes tienen un común denominador, y es que cuando Dios habla, hermanos, Él actúa. Cuando Dios habla, Él actúa. Y hermano, tú vas a ver lo increíble y lo poderoso de Dios, aunque ciertamente creo que algo, ya lo sabes, lo sé. Pero Dios habló y Él actuó. Y cuando Dios habló, hermanos, aparecieron millones de estrellas, aparecieron cientos o miles de galaxias, apareció la lumbrera mayor y la lumbrera menor, e inclusive para que separáramos los tiempos, las estaciones, los tiempos, los días, hermanos, los años. Cuando Dios habla, Él actúa, porque su palabra tiene poder. Su palabra no cae a tierra, hermanos. Su palabra es verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y eso les decía en la primera reunión. Tu palabra y la mía no. Pero cuando hablamos, la palabra de Dios es viva y eficaz. En un dato que veía, hermanos, imagínate, Yadis, tan solo en la selva tropical del Amazonas se descubrieron más de 20 millones de especies de insectos. Cuando Dios habló, aparecieron las luminarias más grandes, las estrellas más grandes, como asimismo las partículas más pequeñas. Cuando Dios habla, Dios actúa. Mire lo que dice el Salmo 33, versículo 6, que es muy revelador. Hermanos,
La revelación de la palabra está ahí para nosotros. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hoy levantaste las manos, adoraste a Dios, te postraste, te pusiste de rodillas a este Dios del que estamos hablando, al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra. Hoy oraste a Dios, tal vez vienes con una situación muy difícil en tu vida. Y a decir verdad, por las leyes de probabilidad, es verdad que algunos vengan aquí con una situación, con quebranto, con tristeza, con malas noticias. Y hoy veniste a adorar a este Dios que cuando habló surgieron millones de cosas de las que no se veían y que ahora se ven. Hebreos 11:3, que es el capítulo de los héroes de la fe, nos dice algo también hermoso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ya estaban ahí. Y aunque tú a lo mejor puedes entender cómo es que hoy yo vivo aquí, cómo es que existo, porque Dios ya te tenía, por lo menos ya existías en la mente de Dios, y hoy estás aquí escuchando su palabra, levantando tus manos y adorando a nuestro Creador, porque aparte de que Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amigo, el Rey de Reyes, Él es nuestro Creador. Denle un aplauso a Él. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ojo, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Hasta aquí vamos a leer esa parte. Por la misma palabra. La creación es una prueba del inmenso poder que desata su palabra. Es una muestra, y yo digo una pequeña muestra del poder que desata su palabra. Sí, mi querido hermano, el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto existe es una muestra del asombro de nuestro Dios, de que nos asombra. Observa todo lo que hay en la creación, porque la creación es una revelación también de Dios natural. Es un libro. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero observa la creación. ¿A cuánto les gusta el mar? ¿A cuánto les gusta un bosque? ¿Cuántos han contemplado en un lugar donde no hay luz el cielo de noche? Es impresionante, hermanos. Uno se siente insignificante ante todo eso. O cuando miras, amado hermano, el vuelo de las aves, el cielo, el espacio. Tengo una hija que siempre soñó con volar. Desde niña siempre soñó con volar. El espacio sideral, todo esto es maravilloso. Nada más pónganle atención a todo lo que Dios ha creado que no tenga el toque humano. Es sorprendente, es asombroso. Todo eso es maravilloso. Al final voy a regresar al pasaje de Génesis capítulo 1 versículo 26, porque ahí voy a terminar. Un amanecer es bellísimo en un bosque, cuando ves que los rayos penetran
el bosque y se ven los rayos del sol en diferentes partes. Y todo eso, hermanos, es una pequeña muestra del inmenso poder que desata la palabra de Dios. Es una pequeña muestra de lo que Dios es capaz de hacer cuando habla. Cuando Dios habla. Recuerden, Dios habla y Él actúa. ¿Dios qué? Y Él, amén. Pero mire lo que dice el capítulo 26 del libro de Job, versículo 14. Mire lo que dice la escritura en Job 26, 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino. Este es uno de los capítulos que más me asombran de la escritura. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede, cómo? Comprender, hermanos. Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, y estos pasajes de la Biblia que hemos leído, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, hay expansión, y dijo Dios, júntense las aguas. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Luego dijo Dios, hay lumbreras en la expansión, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, una para el día y otra para la noche. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Y luego dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Quiero separar este versículo de todos los demás. El capítulo 1 de Génesis 26 lo quiero separar porque es así. Así debe ser. Cuando Dios hizo entonces todo lo que acabamos de leer, hermanos, dice la escritura que solamente apenas fue el susurro que hemos oído de Él. El susurro de Dios. Alguien diría de manera, en una versión mexicana diría, Dios hizo todo eso sin ponerle crema a sus tacos. Fue algo tan sencillo para Él. Dios susurró, hermanos, y salió el universo. La creación es una revelación. Mira lo que dice el Salmo 19, por favor pongan el Salmo 19 y voy a leer algunos versículos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es en un sentido, en sus manos, antropomórfico. Pero mire lo que dice el versículo 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Hermanos, todo lo que hizo Dios tiene un propósito. La ley de gravedad tiene un propósito. La ley de la termodinámica. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios nos dio capacidad y razonamiento. ¿Usted se aventaría de la torre latinoamericana? ¿Usted se aventaría? Sin un paracaídas. A lo mejor yo me aviento, pero con un paracaídas. Un día un pastor dijo a otro pastor: hermano, no te recargues porque ese barandal está falso, tiene falso y te vas a caer. Y dice: no importa, el Señor me recoge. Y dijo otro pastor: pero ojalá que no te recoja del piso, hermano, porque la ley de gravedad tiene su función. Por eso los ríos llegan al mar y no se llena el mar. Por la ley de gravedad los ríos descienden y llegan. Todo está hecho coordinadamente, y todo esto te habla de sabiduría y del poder de Dios. Versículo siguiente, mire lo que dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, el universo, el mundo creado, es un libro que te habla sin hablarte. Que tus ojos miran el poder y la grandeza de Dios. Y mire también lo que dice la escritura en Romanos
por favor, Romanos capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Romanos capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciándoos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Siguiente versículo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es ¿qué? Poder. Es poder de Dios para salvación. La creación y todo lo que vemos es un libro que nos habla de un creador. Adán y Eva, para tratar de no interpretar la creación, Dios les tuvo que hablar antes de la caída y después de la caída. Dios no los dejó a expensas de ellos mismos. Dios tuvo que hablarles nuevamente. Cuando apareció en el huerto del Edén, cuando dijeron, oímos tu voz y tuvimos miedo, pero Dios le habló al hombre después de la caída. Eso se llama misericordia. Dios pudo haberlos abandonado, pero no fue así. Inclusive les dio la capacidad también para que le pusieran nombre a los animales. Les dio instrucción que de todo árbol del huerto podrían comer, menos de uno. Ustedes saben la historia, conocen la historia. Entonces, número uno, Dios crea el universo hablando. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, Dios se comunica con el hombre hablando. Y número tres, Dios crea un pueblo hablando. Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 e hizo un pacto con él. Y le dijo que en él serían benditas todas las naciones, porque de ahí vendría el linaje, vendría nuestro Señor Jesucristo. Este llamado a Abraham, amados hermanos, en el capítulo 12 marcó el inicio de la historia de la nación de Israel. Cuando Dios habla, Él actúa. Su palabra tiene poder. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Y en el capítulo 15 Dios hace un pacto con Abraham. Esto da inicio a la creación de un nuevo pueblo. Sal de tu tierra y de tu parentela, etcétera. Ustedes conocen la historia. Y Dios le dio una promesa que su descendencia, hermanos, sería mayor que las estrellas y que la arena del mar. Y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, vieron algo extraordinario, porque Dios habló y les había dado una promesa que les iba a dar un hijo, Isaac, que significa risa, pero que es el hijo de la promesa. Ese es el Dios al que estamos adorando, y ese es el Dios que estamos conociendo a través de su palabra. La creación, hermanos, es un libro que anuncia la obra de las manos de Dios, su poder, tan solo por susurrar. Pero el plan de redención, el plan de salvación, hermanos, no lo revela la creación, lo revela su palabra. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Este llamado a Abraham, hermanos, marcó el inicio de la historia de la nación de Israel hablando. Y Génesis capítulo 15, hermanos, Dios hace un pacto con Abraham, una descendencia numerosa. El problema es que Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. ¿Se imaginan a Sara a la edad de 90 años siguiendo a un hospital de maternidad y que alguien salga y que le diga, ¿qué se le ofrece, madre? ¿Viene a ver a su nieta? No, vengo porque voy a dar a luz. Cuando Dios habla, hasta las mujeres salen en cinta.
porque Él tiene poder, pero también es soberano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que quiero enseñar, hermanos, es que el poder de Dios es más grande de lo que imaginamos. Fue su palabra que el pueblo de Israel fue creado. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 18. Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se acuerdan del capítulo 37 del libro de Ezequiel, que tiene una historia que todos conocemos? El valle de los huesos secos. Imagínese o imagine el escenario, por un momento imagine el escenario, hermanos. Está en medio de un valle y una impresionante visión Dios le muestra al profeta Ezequiel. Y eso que le mostraba Dios al profeta Ezequiel no era más que la situación espiritual del pueblo de Israel. Ezequiel hablando vez tras vez, mes tras mes, día tras día, de arrepentimiento, y parecía que el pueblo no lo escuchaba. Por eso Dios le mostró que ese era el estado espiritual de Israel: un pueblo seco, un pueblo ajeno a Dios, un pueblo lejano a Dios. Y Ezequiel probablemente le estaba pasando lo que nos pasa a muchos líderes o a muchos pastores, a muchos papás, a muchas mamás o a muchos hijos, a muchas hijas, que Ezequiel parecía desalentado, triste, parecía que a lo mejor estaba ya desanimado, y Dios le muestra una visión de la situación del pueblo de Israel. Pero también le muestra a Dios entre esas cosas, y usando a Ezequiel, que él hablara la palabra, declarara la palabra, profetizara la palabra en ese cuadro, en esa visión, para que Ezequiel viera el poder de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos, hermanas? Muchos pastores de repente como que nos tambaleamos, los papás se decepcionan de los hijos de los padres, las madres, y todo el mundo está en un caos de emociones y en una montaña rusa de emociones que suben y bajan, porque las circunstancias son difíciles, la enfermedad, la pandemia, la crisis, la situación, y parece ser que no hay nada salida. Pero Dios nos da a entender a través del profeta Ezequiel que Él tiene poder para cambiar la historia por el poder de su palabra. Amén. Habla, hijo de hombre. Y él declaró la palabra del Señor. Mis amados hermanos, cuando Dios habla, los muertos pueden resucitar. Cuando Dios habla, los muertos se levantan. Lázaro, sal fuera. Es posible que hoy tengas que escuchar la voz de Dios. Es posible que hoy tengas que ver el poder de Dios y no lo que está sucediendo alrededor del mundo. Porque el miedo paraliza. El miedo no nos permite hacer nuestras tareas ni cumplir nuestras responsabilidades. Pero también Dios cuida a los que se cuidan. ¿Cuántos están conmigo? Por eso no se enoje con el apóstol, no se enoje con él, con nadie. Se cuida usted y nos cuidamos nosotros. Nos cuidamos nosotros y los cuidamos a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Qué increíble el cuadro de Ezequiel, hermanos. No sé qué hubiera hecho yo ahí. Ezequiel estaba desalentado y había llamado por muchas veces al arrepentimiento, y parece que nada pasaba. Por eso predicamos la palabra, hermanos. ¿Sabe por qué predicamos la palabra? Porque Dios ha hablado. Cuando Dios habla, Él actúa. Una vez
¿Cuándo qué? Amén. Cuando Dios habla, entonces Él actúa. La única manera que yo veo que el pastor Beto predica así con cáncer en las 3/4 partes de su cuerpo es porque el poder de la palabra lo sostiene. Él ha escuchado la voz de Dios. Un amigo mío que vive aquí a unas calles, también se llama Alberto, su esposa se llama Rocío. De repente su hija se les enfermó, fueron a la raza, 17 años, única hija, 17 años, y murió. Y murió. 17 años. ¿Y sabe qué decía Beto? Estoy feliz. Y no eran palabras huecas, palabras para disfrazar a lo mejor en medio del luto solamente dolor o felicidad. No, es una realidad. Conozco a Alberto, sus convicciones son muy firmes. En Lázaro Cárdenas los pescadores usan una varilla de 2 pulgadas con varillas de media pulgada para hacer un grampín. Muchos le llaman ancla, para cuando salen a pescar no naufraguen y se mantenga la barca en un radio lo que alcanza a la cuerda. Nuestras convicciones, hermanos, van a sostener nuestras vidas en tiempos difíciles por el ancla no solamente de nuestra fe, sino de conocer el poder de su palabra. El poder de su palabra. La palabra da vida, la palabra sostiene, la palabra motiva, la palabra resucita, la palabra refresca, la palabra levanta. Porque es la palabra de Dios, el consejo. Alguien puede darte ánimo y ese día puedes tener alegría, pero al otro día a lo mejor te vas a la lona. Pero cuando Dios viene y habla a tu vida, y hoy muchos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Hoy muchos necesitamos que el Señor nos susurre, porque si truena, imagínense. Necesitamos escuchar la palabra, oír la palabra. Por eso predicamos la palabra, porque Él ha hablado. Debemos hablar para hacer oír su palabra. Y regreso a Génesis capítulo 1, versículo 26, donde le dije que habría que separar esta parte. Y una vez más dice la escritura: y dijo Dios, versículo 3, versículo 6, y dijo Dios, versículo 9, dijo también, versículo 11, después dijo Dios, versículo 14, dijo luego Dios, versículo 20, Dios dijo, versículo 24, luego dijo Dios, y versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Su servidor, hermanos, no sé si ya sea por la edad o no sé por qué, se levanta muy temprano, 5 de la mañana. Me despierto y se me va el sueño. Me he levantado hasta las 4:30 y estamos ahí orando, haciendo nuestro devocional. Pero en cada época del año va amaneciendo a una hora diferente. El alba. Y la puerta de su casa ya se abre antes de las 7 de la mañana, para que cuando esté
clareando el día, esté amaneciendo. No importa si está nublado o está claro. Salimos al patio, o mi esposa o yo salimos al patio, su servidor sale al patio, levanta las manos y respiramos por haber abierto los ojos un día más, porque nos permitió nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Desde la azotea de su casa arriba, cuando yo estoy arriba, se ven las palmeras y se ve al horizonte el mar. Y agradezco a Dios por un nuevo amanecer. Agradezco a Dios cuando voy a la sierra y veo las pineras, veo las aves, veo los pájaros, guacamayas. Arriba hay jaguares, león de montaña, mucho jabalí, venado. Respirar el aroma a pino. Oh, Dios es maravilloso. Cuando Dios entonces creó los cielos y luego dijo Dios y todo, luego dijo Dios y habló, porque Dios habla y Él ¿qué? Amén. Yo creo que hoy Dios te está hablando y está haciendo algo en tu corazón, está haciendo algo en tu vida. Pero el versículo 26, separando de todas las cosas, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aún el que no cree en Dios tiene la imagen de Dios distorsionada, pero la tiene. ¿Y cuántos han realmente admirado un amanecer? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos han admirado estar frente al mar y darle gracias a Dios? Y dígame la verdad, ¿no es cierto que cuando ha estado en el mar luego levanta sus manos y da gracias a Dios o sale a caminar? Algo que le encanta a mi esposa es caminar en la playa. Aunque un día ya la iba a aplastar una palmera que se cayó, y es impresionante, ¿no? El peso de una palmera, no la levantan ni 10 personas. Y cayó así frente a ella. Pero es hermoso admirar la creación, ¿cierto o no, hermanos? Cuando la Biblia dice que entonces Dios creó todo esto, lo hizo con el susurro nada más de Él. Job 26:14. Son los bordes de sus caminos, apenas el susurro. Si Dios hubiera tronado, qué impresionante más hubiera sido todo esto. Entonces Dios hizo la creación. Usted agradece a Dios y admira a Dios más por un amanecer, por un bosque, por un mar, por un cielo estrellado. Y la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la palabra vara tiene una connotación muy diferente a todo lo demás, porque dice que cuando creo al hombre, escucha, cuando te creo a ti, hermano, cuando te creo a ti, por favor, diga: cuando me creo a mí. Una vez más, dígalo: cuando me creó Dios a mí. Ponga atención en esto, porque esto tiene que marcar algo diferente en su vida, en su corazón y su manera de amar y honrar a Dios. Cuando Dios nos creó a nosotros, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le puso algo tan diferente que a la demás creación, que a la creación, que a todo lo demás creado. Es decir, Dios ahí sí le puso crema a sus tacos. Ahí sí Dios le puso algo especial, porque puso poder, puso luz en usted, puso vida. Usted no puede, no debe quejarse de cómo es, de cómo está, porque Dios le puso atención, puso su corazón en usted, su imagen y su semejanza.
Por eso venimos y adoramos y levantamos nuestras manos con mayor revelación del poder de su palabra. Y Dios está hablando hoy a usted con poder para decirle que en medio de esta situación su palabra le sigue sosteniendo. Su palabra seguirá sosteniendo a la iglesia porque es de Él. Yo espero que usted lleve esto en su corazón, para que cuando vea a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, a su vecino, a su vecina, pueda deleitarse en esa maravilla, en esa corona de la creación que Dios pone frente a sus ojos. Admirar más a su prójimo, a su próximo, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, más que un amanecer. Darle gracias a Dios por ello. Agradecer a Dios. Muchas veces queremos hacer una lucha y una guerra contra las tinieblas, pero ni siquiera podemos tener armonía en nuestra casa. Y pasamos por alto admirar a nuestro cónyuge, a nuestro próximo, a nuestro prójimo, a nuestro vecino. Y a la luz de la palabra, hermanos, deberíamos tener ese asombro de Dios y del poder de su palabra. ¿Hay alguien aquí que desearía un nuevo amanecer, un nuevo tiempo en su vida? Si tú eres alguien que sabe que Dios está hablando y Dios está actuando, póngase sobre sus pies. Queremos orar y que usted escuche la voz de Dios a través del Espíritu Santo, de su palabra, de los siervos, y que usted ahí levante las manos, porque Dios creó el universo hablando. Por el poder de su palabra, pero también le habla a los hombres a través de sus palabras. Y Dios nos habla también a través de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y hoy estás aquí, como decía Eliel, no estamos solos. Hoy tenemos mayor revelación del poder de su palabra. ¿Por qué no levantas tu voz y empiezas a agradecerle? Y a lo mejor decirle: Señor, no había escuchado esto, o no lo sabía, pero hoy lo sé, Señor. Y yo sé que tú me amas y soy corona de tu creación. Ayúdame a amarte, a honrarte. Abrázame. ¿Cómo extrañamos abrazarnos? Pero deberíamos extrañar mucho más el abrazo de Dios, del Espíritu Santo. Como decía él en la mañana, recibe un abrazo del Espíritu Santo. Él está aquí, hermanos. Habla con Él. Sigue hablando con Él. Habla con Él. Sigue hablando con Dios. Él está aquí. Él está aquí. Oh, hermano, Él está aquí. En verdad que Él está aquí. Cuando invocamos su nombre, Él está aquí. Y Él se manifiesta por el poder de su palabra en tu vida.
Oh Dios, muestra tu poder, tu gracia, tu amor, tu abrazo en la vida de mis hermanos, en Peniel, en la red Peniel, en la vida de tus siervos, de nuestros pastores. Para gloria de tu nombre, siga así como está, hermano. Siga así. Siga así en ese momento. No pierda este tiempo poderoso y glorioso en la presencia de Dios.